Chespirito, su tío el presidente y la incógnita de una desaparición forzosa. Este es el título del tema que vamos a tratar y a platicar el día de hoy en este video. Y nos hemos dado a la tarea de hacer una investigación profunda acerca de los antecedentes precisamente de Roberto Gómez Bolaños en la cuestión de su carrera artística como comediante en la televisión mexicana. Y nos hemos encontrado en base a lecturas de en algunos libros y de información desclasificada, también de prácticamente índole político o política analítica profunda, pues detalles interesantes que nos pueden aportar más indicios acerca de la desaparición forzosa de el ídolo mexicano Pedro Infante. Y comencemos comentando lo siguiente. Eh, Roberto Gómez Bolaños era sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, quien era primo hermano, en este caso, de la mamá de Chespirito. Es decir, Gustavo Díaz Ordaz, recuerden que fue el presidente de México del año de 1964 a 1970 y se le conoce su sexenio precisamente por la matanza de Tlatelolco dentro de lo que es los pasajes negros de la presidencia de Díaz Ordaz. Es recordado por ese evento catastrófico realizado precisamente en la Plaza de las Tres Culturas. Y el mismo Chespirito pues ha hecho referencia, o bueno, más bien hizo referencia en varias de sus memorias, y él lo comentó a viva voz en algunas entrevistas que por ahí le llegaron a realizar, pero también en el famoso libro de Sin Querer Queriendo, donde menciona precisamente que Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, que es el nombre completo de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, es decir, Díaz Ordaz va junto, es un apellido, queremos entender en este caso que va totalmente ligado Díaz Ordaz. Su segundo apellido entonces sería Bolaños, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Lo pueden checar en cualquier biografía precisamente del expresidente. Y el mismo Chespirito ha hecho referencia en sus pasajes, en las memorias, bueno, o lo hacía, acerca de su parentesco, en este caso, debido a que Gustavo Díaz Ordaz y la mamá de Chespirito eran primos hermanos. Roberto Gómez Bolaños creció, en este caso, en la colonia del Valle, y justo de ahí, en esta colonia del Valle, en la Ciudad de México, se integra a una pandilla llamada Los Aracuanes, totalmente también registrado en las memorias de Roberto Gómez Bolaño, que él mismo comentó. Los Aracuanes, como era el nombre de esta pandilla en la cual perteneció en los años 40 Chespirito, siempre estuvieron en conflicto con otra pandilla de la misma colonia del Valle, en el cual era el conflicto entre dos grupos pandilleriles o grupos pandilleros, de pandilleros en este caso de aquellas épocas de los 40, en donde los aracuanes y los halcones eran completamente siempre realizando enfrentamientos en estas épocas. Y es innecesario comentar que esta pandilla de los halcones era más fuerte y más violenta que la misma en la cual estaba como integrante en los aracuanes Roberto Gómez Bolaños, y en donde los líderes de la pandilla de los halcones eran dos sujetos llamados, uno Luis Echeverría Álvarez y el otro José López Portillo. Además, contaban entre sus filas a un golpeador nato llamado Arturo Durazo, mejor conocido como el Negro. Así es, dos presidentes, en este caso Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y un personaje
también turbio dentro de lo que es el gobierno de López Portillo en su sexenio, el famoso Arturo el Negro Durazo, que desde las épocas de los 40 pertenecían a esta pandilla de los halcones y en la cual tanto Luis Echeverría como José López Portillo eran los líderes de la misma. Chespirito lo cuenta en sus memorias, en este caso, sin querer queriendo, como mencionamos, y donde asegura que los halcones siempre ejercían violencia y siempre lo intimidaban, en este caso a Roberto Gómez Bolaños y Chespirito, y lo golpeaban y lo sometían violentamente hasta que, como él comenta, llegó el momento en que se convirtió en el recadero del Negro Durazo, quien tenía, en este caso, el Negro Durazo, una novia donde vivía el mismo Chespirito y en la cual el mismo Roberto Gómez Bolaños se encargaba de darle los recados del Negro Durazo a esta chica, la cual pretendía. Comentado también por Roberto Gómez Bolaños en sus memorias. Roberto Gómez Bolaños siempre presumía a sus amigos, en este caso de juventud, a las personas con las cuales convivía, tanto en las pandillas como en las personas que conocía, siempre presumía que tenía un tío influyente en la política. Y se refería precisamente a él, nos referimos a Gustavo Díaz Ordaz. Llegó un momento en que los tres expresidentes coincidieron en sus épocas pandilleriles, tomando en cuenta que tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría Álvarez, en este caso fueron servidores y agentes de una corporación de inteligencia estadounidense mejor conocido como la CIA, y que fueron reclutados desde el mismo gobierno de Adolfo López Mateos, el cual, como sabemos, su sexenio fue de 1958 a 1964. Es decir, ya desde las épocas de los años 40, tal vez tuvieron mucho acercamiento estos tres presidentes, en este caso hablando de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que en este caso está totalmente documentado, que eran los líderes de la pandilla de los halcones, pero que en estas mismas épocas, por azares del destino, también conocieron al tío de Chespirito, en este caso Roberto Gómez Bolaños, de nombre Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, tres presidentes antes de que la fama política les llegara en cuestión, pues ya tuvieron antecedentes de haber convivido en este caso. Y el personaje, en este caso el cómico mexicano de la televisión, pues tenía mucha cuestión de interés en las relaciones, en un principio de conflicto con los exmandatarios, en este caso futuros mandatarios en estas épocas, como fue Echeverría y López Portillo, y en este caso con el tío, que era Díaz Ordaz, del cual se vanagloriaba precisamente Chespirito como tal. Se sabe que el contacto directo, en este caso con los funcionarios, tanto Adolfo López Mateos, presidente, como comentamos, del 58 al 64, y Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación en el gobierno de Adolfo López Mateos, y Luis Echeverría Álvarez, que fue en este mismo sexenio de Adolfo López Mateos el subsecretario de Gobernación. El contacto directo con ellos por medio de la CIA fue un personaje también pariente de Gustavo Díaz Ordaz y al parecer también, obviamente, primo de Roberto Gómez Bolaños. Nos referimos a Emilio Bolaños Cacho, quien, según los informes desclasificados, en este caso de la CIA, de agentes de la CIA, era el contacto directo y llevaba por nombre precisamente en la operación Litempo de la CIA, Litempo 1, Emilio Bolaños, que era el contacto principal entre lo que es el presidente, el secretario de Gobernación y el subsecretario. Nos referimos respectivamente a Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, que fueron reclutados también como agentes precisamente para dar información y permitir que
las operaciones de la CIA se adentraran en las actividades de la política mexicana para interrumpir las actividades e interceptar las cuestiones comunistas y socialistas que en aquella época de finales de los 50 y principios de los 60 estaban en plena efervescencia, sobre todo con el golpe castrista en 1959. A la llegada al poder de Díaz Ordaz, en este caso cuando termina el sexenio de López Mateos, llega Díaz Ordaz al poder en 1964-1970, el cual estuvo siempre bajo las órdenes de la CIA y del gobierno norteamericano, al igual que su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, quien como secretario de Gobernación dio, en este caso, en 1968, la orden del operativo contra los estudiantes en 1968 en Tlatelolco. Curiosamente, el grupo de choque que llevó a cabo este golpe también llevaba el nombre de los halcones, al igual que el grupo pandilleril en el cual Luis Echeverría precisamente era líder en la época de los 40. Esto nos hace reafirmar la hipótesis de que Chespirito, por lo tanto, sabía con mayor razón de que el actor e ídolo mexicano Pedro Infante no estaba muerto, debido a que el mismo Díaz Ordaz, quien le debía favores políticos al exmandatario Miguel Alemán Valdés, quien hemos comentado en base ya a varios videos y a información que se tiene, que fue el que mandó desaparecer al ídolo mexicano Pedro Infante por los problemas personales y tal vez políticos comentados ya en otros videos. Esto nos da pie a reafirmar lo que algunas personas han comentado, que el mismo Gustavo Díaz Ordaz eh, también durante su mandato, en este caso del 64 al 70, estuvo persiguiendo al actor por medio de agentes de gobiernos secretos, por órdenes también, en este caso, que le proyectaba y que le daba a Miguel Alemán Valdés. Es decir, en el gobierno de Díaz Ordaz también se ha hecho referencia de algunas personas que era durante su sexenio también fue perseguido el ídolo mexicano, el cual lo orilló precisamente a estar vagando por algunas latitudes del país, sobre todo en algunas partes de las sierras en el norte del país y también precisamente en el sur, como hemos tenido referencia. Es necesario recordar que la información desclasificada que se tiene nos dice que el mismo Emilio Bolaños, sobrino de Díaz Ordaz y primo de Roberto Gómez Bolaños, y tal vez hasta el mismo Gustavo Díaz Ordaz, ayudaron por órdenes de la CIA a los grupos anticastristas para la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, es decir, se tiene la información desclasificada precisamente también de esta situación. Por lo tanto, pudiera ser que también, aparte de cuestiones personales, la desaparición del actor e ídolo mexicano Pedro Infante, aparte de problemas personales, que hemos mencionado que se debe tal vez a su desaparición por cuestión de faldas o lío de faldas con el expresidente Miguel Alemán Valdés y también con el hijo de el junior Miguel Alemán Velasco, se deba también a otro tipo de situaciones políticas que pudieran repercutir en su falsa muerte y desaparición forzosa. Si Chespirito siempre estuvo al tanto de ello, por su parentesco con Gustavo Díaz Ordaz y por el parentesco con su primo, en este caso Emilio Bolaños, nos hace, en este caso por el enlace de la CIA con las políticas mexicanas que tenía, en este caso mencionando la operación Litempo que hemos mencionado, entonces a esto se debe que el mismo Roberto Gómez Bolaños dejara el mensaje claro en el capítulo del programa llevado a cabo en 1980, denominado La Chicharra, bajo el título de Pedro Galante sigue siendo el número uno,
donde nos da a entender claramente, muy a su estilo, que Pedro Infante no murió en aquel accidente de 1957 y que se encontraba con vida. Pueden ver el programa, hay algunos, lo hemos comentado en algunos otros videos, donde precisamente hemos analizado esta situación de este programa que da un claro mensaje sobre la posibilidad de que Pedro Infante, en este caso Chespirito, sabía que no estaba muerto, sino que estaba con vida. Los datos son fidedignos en este caso y desclasificados. Hay un libro, o dos libros en este caso importantísimos, el diario de la CIA de Phil Ige, un agente y director de la CIA en este caso, y Jefferson Morley, que también hizo otro libro llamado Nuestro hombre en México, en el cual se plasma la operación Litempo y tal vez en este caso sigue todavía la operación Litempo vigente, no nada más fue con los tres presidentes López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, sino que se tiene tal vez la posibilidad de que siga funcionando con nuestros presidentes actuales. Y no es descabellada la hipótesis que dentro de este embrollo político y de traiciones políticas también se hubiese cometido por una razón ya sea personal o política, o en este caso ambas, tanto razones políticas y personales, la desaparición de Pedro Infante, el cual la prueba más grande de que no murió aquel 15 de abril de 1957 en el trágico avionazo que nos han hecho creer los medios de comunicación, pues el más claro ejemplo de que esta situación no fue así es un personaje que ya hemos comentado y analizado de nombre Antonio Pedro. Como conclusión podemos resaltar lo siguiente, que una sorpresa nos lleva a otras o muchas sorpresas más, y debido a que nuestros presidentes pues han sido fieles sirvientes de la causa estadounidense por medio de su corporación la CIA, y hay bastante evidencia ya desclasificada, se ha pasado en los medios de comunicación, en periódicos, en libros, en televisión, la cual no tiene nada que ver con la televisión de Estado abierta que conocemos tradicional como es Televisa y TV Azteca. Nos referimos a otros medios que han dado a conocer precisamente esta situación. Ya se tenía referencia al respecto, pero en los últimos meses se ha complementado la información de que nuestros presidentes, de los cuales está completamente registrado, López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pues pertenecieron precisamente como agentes de la CIA para llevar a cabo situaciones de información, permitiendo al gobierno estadounidense y a sus corporaciones de inteligencia llevar a cabo actividades operativas contra el socialismo y contra el comunismo, hablando sobre todo en la efervescencia de los años 60. Y esto también nos trae como consecuencia y resultado que el mismo Díaz Ordaz, como hemos tenido referencia, pues también llevaba a cabo la cuestión de la persecución del ídolo mexicano que se encontraba, como hemos comentado, escondido por parte de sus enemigos políticos, que en este caso el principal que se tiene referencia pues era Miguel Alemán Valdés, por cuestiones políticas y personales que ya hemos comentado, y que esto trae como consecuencia que el poder que tenía Miguel Alemán Valdés en las épocas de López Mateos, en las épocas de Díaz Ordaz y todavía en las épocas de Echeverría, pues era muy marcado y latente. Por lo tanto, Chespirito, al saber y tener relación con toda esta información, fue por esto mismo que realizó ese programa llamado Pedro Galante sigue siendo el número 1, donde precisamente nos da a entender que el ídolo mexicano no había perecido en aquel accidente del 15 de abril de 1957, donde fue una falsa muerte que nos dieron a conocer los medios de comunicación. Y eso está
de referencia precisamente con el personaje llamado Antonio Pedro, el cual es el más claro indicio, la más clara prueba de que Pedro Infante vivió hasta junio del 2013.